Todos pensaron que Gulnizar intentaba matar al príncipe. Pero la verdad es que intentaba salvarlo. ¿Cómo se puede intentar salvar a alguien con veneno? La verdad detrás de esta paradoja cambiará completamente lo que crees saber sobre el palacio otomano. ¿Alguna vez has escuchado una historia donde las apariencias engañan tanto que la heroína es vista como villana? Una historia donde un acto de amor puro es interpretado como la traición más vil. Hoy te voy a contar la historia de Gulnizar, una joven que fue condenada por salvar a quien más amaba, en los misteriosos pasillos del palacio Topkapi, durante el reinado del gran Kanuni Sultán Süleyman. Prepárate para un relato que desafiará todo lo que crees saber sobre la lealtad, el sacrificio y el amor verdadero. Una historia donde una gota de líquido cambió el destino de todo un imperio, pero no de la manera que imaginas. El año era 505, y el imperio otomano se extendía desde las costas del Mar Negro hasta las arenas del desierto árabe, bajo el reinado del legendario Kanuni Sultán Süleyman. En los extensos corredores del palacio Topkapi, donde cada piedra de mármol guardaba secretos milenarios y donde el poder se respiraba en cada rincón dorado, vivía una joven cuyo destino estaba a punto de entrelazarse con el del imperio de manera inimaginable. Gulnizar tenía 18 años y era hija de Hasan Efendi, el Aşçıbaşı, jefe de cocinas reales, más respetado en toda la historia del palacio. Sus ojos, del color del ámbar dorado bajo la luz de las velas de cera perfumada, contrastaban con su cabello negro como la noche del Bósforo, que siempre llevaba recogido bajo un elegante basortusi bordado con hilos de oro y perlas diminutas. No era simplemente hermosa, poseía esa belleza serena que nace de un alma pura y un corazón noble, esa gracia que hace que los hombres olviden respirar y las mujeres susurren oraciones de protección. A diferencia de las carillas del harén imperial, Gulnizar había nacido libre dentro de las murallas sagradas del palacio. Su padre, Hasan Efendi, había servido fielmente a 4 sultanes, y se había ganado el respeto absoluto de toda la corte por su maestría culinaria incomparable y su inquebrantable lealtad al trono otomano. Los banquetes que creaba eran legendarios, platos que hacían llorar de emoción a los embajadores extranjeros, dulces que conquistaban el corazón de las sultanas más exigentes, y especias tan perfectamente equilibradas que parecían música para el paladar. Las mañanas de Gulnizar comenzaban mucho antes del amanecer, cuando las primeras luces rosadas apenas acariciaban las aguas del Bósforo. En las vastas cocinas imperiales, que parecían una ciudad en miniatura con sus hornos monumentales y sus despensas que contenían tesoros culinarios de todo el imperio, trabajaba junto a su padre preparando los banquetes que deslumbrarían a embajadores venecianos, visires poderosos y miembros de la sagrada familia imperial. Pero Gulnizar poseía un talento especial y secreto que la distinguía de todos los demás. Conocía íntimamente las propiedades medicinales y tóxicas de cada hierba, cada especia exótica, cada ingrediente raro que llegaba desde los confines más remotos del Imperio Otomano. Su conocimiento de las plantas curativas y venenosas era tan extenso y preciso que muchos miembros de la corte la consultaban en secreto cuando los médicos oficiales del palacio, con toda su arrogancia y sus títulos pomposos, no podían ofrecer solución a sus dolencias misteriosas. Había curado discretamente la migraña crónica de la segunda consort con una infusión de hierbas armenias. Había aliviado los dolores reumáticos del gran visir con ungüentos preparados según recetas ancestrales y había salvado la vida del hijo pequeño de un pasha importante, con un antídoto que preparó contra un envenenamiento accidental. Este conocimiento extraordinario lo había heredado de su abuela paterna, Ayşe Hanım, una mujer legendaria que había servido como shifachu, curandera oficial, en el palacio durante los reinados anteriores. Ayşe Hanım había sido una figura casi mítica. Se decía que podía curar cualquier enfermedad y detectar cualquier veneno con solo oler la respiración del paciente. Antes de morir, había transmitido todos sus secretos a Gulnizar, junto con una advertencia que la joven nunca había olvidado. El conocimiento de las plantas es un regalo de Alá, pero también una prueba. Úsalo siempre para sanar, nunca para hacer daño, porque cada gota de medicina puede convertirse en veneno, y cada gota de veneno puede convertirse en medicina, dependiendo del corazón de quien la administra. En el palacio, los rumores se extendían más rápido que las llamas en un granero seco, y pronto comenzaron a circular susurros sobre los poderes especiales de Gulnizar. Algunos decían que podía leer el futuro en las hojas de té, otros afirmaban que conocía pociones de amor que podían conquistar el corazón más duro. Pero la verdad era mucho más simple y más peligrosa.
Gulnizar simplemente entendía la ciencia antigua de las plantas de una manera que pocos en su época podían comprender. Fue durante el mes sagrado de Ramadán, de aquel año fatídico, cuando el destino de Gulnizar se cruzó inevitablemente con el del Shehzade Selim, el hijo mayor del gran Kanuni Sultán Süleyman. Selim tenía 24 años y era conocido en toda la corte por su temperamento apasionado, su amor por la poesía persa y su afición por los placeres terrenales que preocupaban profundamente a su padre imperial. A diferencia de sus hermanos menores, que se destacaban en las artes militares y la política, Selim había elegido un camino diferente. Era un intelectual nato, un amante de las artes y las letras, que prefería pasar sus días en la biblioteca del palacio estudiando manuscritos antiguos o componiendo versos melancólicos sobre el amor y la pérdida. Su cabello castaño claro, inusual para la familia imperial, brillaba como bronce bajo el sol, y sus ojos verdes, herencia de alguna concubina extranjera de generaciones pasadas, tenían una profundidad que parecía reflejar la sabiduría de siglos. Pero detrás de su apariencia de príncipe poeta se escondía un joven atormentado por las expectativas imposibles de ser el hijo del sultán más poderoso de la historia. Selim sabía que nunca podría igualar las conquistas militares de su padre, que nunca sería el guerrero legendario que el imperio esperaba. Esta conciencia lo había llevado por senderos más oscuros, las noches en las tabernas secretas de Constantinopla, el vino prohibido que calmaba temporalmente sus angustias, y una reputación de rebeldía que preocupaba cada vez más a Kanuni Sultán Süleyman. La primera vez que Gulnizar vio al Shehzade Selim fue durante una de sus visitas nocturnas a las cocinas del palacio. Era una costumbre extraña que había desarrollado cuando no podía dormir, lo cual ocurría frecuentemente. Selim vagaba por los pasillos del palacio como un alma en pena, buscando algo que él mismo no sabía definir. Quizás tranquilidad, quizás un propósito, quizás simplemente un lugar donde pudiera ser él mismo sin el peso asfixiante de su título real. Aquella noche Gulnizar estaba preparando una infusión especial de hierbas calmantes para su padre, quien había desarrollado insomnio debido al estrés de organizar un banquete para una delegación veneciana. La cocina estaba iluminada únicamente por la luz dorada y danzante de unas pocas velas, creando un ambiente casi mágico entre las sombras gigantescas de los utensilios de cocina y los sacos de especias aromáticas. Cuando Selim entró silenciosamente en la cocina, buscando quizás un poco de agua fresca o simplemente un lugar donde esconderse de sus pensamientos torturantes, se encontró con una escena que lo dejó paralizado. Gulnizar, vestida con una simple túnica de algodón blanco que parecía absorber y reflejar la luz de las velas, estaba inclinada sobre una olla de cobre, removiendo lentamente una mezcla humeante que llenaba el aire con un aroma celestial de jazmín, menta y algo más que no podía identificar. Sus movimientos eran tan gráciles, tan llenos de una concentración casi espiritual, que Selim se sintió como si hubiera entrado en un sueño. La luz dorada acariciaba el perfil de Gulnizar, destacando la curva delicada de su cuello, la concentración serena de su rostro y la elegancia natural de sus gestos. Por un momento que pareció eterno, el príncipe se olvidó de quién era, de sus problemas, de sus responsabilidades. Solo existía aquella visión de belleza pura y tranquila, que parecía irradiar paz como si fuera un ángel descendido del paraíso. Gulnizar sintió la presencia antes de verlo, un instinto desarrollado por años de vivir en el palacio, donde la supervivencia dependía de estar siempre alerta, le hizo levantar la vista. Cuando sus ojos se encontraron con los de Selim, el mundo pareció detenerse. No fue amor a primera vista, el amor verdadero es más complejo que eso. Pero sí fue reconocimiento, el reconocimiento de dos almas que a pesar de vivir en mundos completamente diferentes, compartían una soledad profunda y una búsqueda de algo más auténtico que las apariencias superficiales de la vida palaciega. «Perdón por la intrusión», murmuró Selim, con una voz más suave de lo que pretendía. No sabía que había alguien aquí. Gulnizar se inclinó inmediatamente en una reverencia perfecta, pero no sumisa. Había gracia en su gesto, dignidad en su humildad. «No hay intrusión, Shehzadem», respondió, usando el título apropiado pero con un tono que traicionaba una inteligencia aguda. «Estas cocinas pertenecen al palacio, y el palacio le pertenece a usted». Selim se acercó lentamente, intrigado por la calma que emanaba de esta joven desconocida. «¿Qué preparas a estas horas de la noche? Huele, como si pudieras curar el alma con eso». Gulnizar sonrió ligeramente, una sonrisa que transformó completamente su rostro,
y que hizo que el corazón de Selim latiera más rápido sin que él entendiera por qué. Es una infusión para calmar la mente inquieta, Shehzadem. Mi padre no puede dormir, y hay hierbas que traen paz cuando los pensamientos se vuelven demasiado pesados para el descanso. ¿Y funciona?, preguntó Selim, con una curiosidad genuina que lo sorprendió a él mismo. Hacía mucho tiempo que no hacía una pregunta sincera sobre algo que no fuera protocolo o política. Alá nos ha dado plantas para cada mal del cuerpo y del alma, respondió Gulnizar, removiendo nuevamente la mezcla con movimientos hipnóticos. Solo hay que saber escucharlas y entender su lenguaje. Selim se sentó en un taburete cercano, olvidándose por completo del protocolo que dictaba que un príncipe no debería fraternizar con el personal del palacio. ¿Podrías preparar algo así para mí? Mis noches también son inquietas. Gulnizar lo miró directamente a los ojos por primera vez, y Selim vio en ellos una comprensión que lo dejó sin aliento. No era lástima, ni el servilismo que estaba acostumbrado a ver en la corte. Era empatía pura, el reconocimiento de un alma herida por otra alma que entendía el dolor. Por supuesto, Shehzadem, dijo suavemente, pero no esta noche. Las hierbas para calmar un corazón principesco requieren más cuidado y tiempo que las que uso para mi padre. ¿Por qué?, preguntó Selim, genuinamente curioso. Gulnizar volvió a sonreír, y esta vez había un destello de picardía en sus ojos que hizo que Selim sintiera algo que no había experimentado en años, alegría pura y simple. Porque los corazones reales cargan pesos que los corazones comunes no conocen. Necesitan medicina más fuerte, pero también más delicada. Desde aquella noche, Selim comenzó a visitar las cocinas regularmente, siempre con excusas diferentes, sed, hambre, curiosidad sobre los preparativos de algún banquete. Pero en realidad buscaba esos momentos de paz que solo encontraba en compañía de Gulnizar. Hablaban de hierbas y remedios, pero también de poesía, de filosofía, de sueños y temores que ninguno de los dos había compartido jamás con otra persona. Gulnizar descubrió que detrás del príncipe rebelde había un hombre de inteligencia extraordinaria, sensibilidad poética y un corazón genuinamente bondadoso que había sido herido por las expectativas imposibles de su posición. Selim descubrió que detrás de la hija del cocinero había una mujer de sabiduría profunda, coraje silencioso y una belleza interior que hacía palidecer toda la superficialidad de la vida cortesana. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus encuentros nocturnos no habían pasado desapercibidos. En un palacio donde cada susurro era monitoreado, donde cada mirada era catalogada y analizada, donde el poder dependía de conocer los secretos de otros, alguien muy peligroso había comenzado a tejer una red mortal alrededor de su floreciente amor. El destino de Gulnizar, de Selim y quizás del propio imperio estaba a punto de cambiar para siempre. Y todo comenzaría con una copa de vino aparentemente inocente y una acusación que transformaría a una salvadora en una supuesta asesina. La historia apenas comenzaba, pero las semillas de la tragedia y la redención ya habían sido plantadas en los jardines secretos del corazón humano. Hürrem Sultan, conocida en toda la corte como la Valide Sultán, más poderosa en la historia del Imperio Otomano, había llegado al palacio décadas atrás como una simple concubina capturada en las tierras rusas. Pero su belleza excepcional, su inteligencia maquiavélica y su capacidad sobrenatural para manipular los corazones de los hombres, la habían llevado desde las profundidades del harén hasta convertirse en la única esposa legal del gran Kanuni Sultán Suleman. A los 45 años, Hürrem conservaba vestigios de su belleza legendaria. Sus ojos verdes como esmeraldas de Persia aún podían hipnotizar. Su cabello rojizo, como el fuego del atardecer, seguía siendo su corona más preciada, y su piel, cuidada con los ungüentos más exóticos del imperio, mantenía una suavidad que desafiaba el paso del tiempo. Pero era su mente fría, calculadora, despiadada cuando era necesario, lo que realmente la convertía en la mujer más temida y respetada del palacio. Hürrem había dado a luz a 4 hijos para el sultán, y cada uno de ellos representaba una pieza en su gran juego de ajedrez por el poder supremo. Su hijo menor, Shehzade Bayezid, había heredado no solo su inteligencia estratégica, sino también su ambición desmedida y su carisma natural. Era, en opinión secreta de su madre, el verdadero heredero que el imperio necesitaba, un líder nato, un conquistador en potencia, un sultán que podría superar incluso las glorias de su padre. El problema era Shehzade Selim, el hijo mayor,
quien por derecho de primogenitura tenía la primera opción al trono otomano. Selim, con sus tendencias intelectuales, su amor por la poesía, y lo que era aún peor, su creciente reputación de rebeldía y su afición por placeres que un futuro sultán no debería cultivar, representaba en la mente de Hurrem una amenaza existencial para la grandeza futura del imperio. Durante meses, Hurrem había estado tejiendo cuidadosamente una red de espías, aliados y confidentes que le reportaban cada movimiento, cada palabra, cada respiración de Selim. Sabía de sus visitas nocturnas a tabernas secretas, conocía sus poemas melancólicos sobre el amor perdido, y lo más peligroso de todo, había descubierto sus encuentros románticos con Gulnizar en las cocinas del palacio. Esta última información había sido como un regalo de los cielos para los planes de Hurrem. Una historia de amor prohibida entre un príncipe y una plebeya era exactamente la clase de escándalo que podría destruir para siempre la reputación de Selim ante los ojos de su padre y de toda la corte. Pero Hurrem era demasiado inteligente para conformarse simplemente con exponer la relación. Ella necesitaba algo mucho más definitivo, algo que eliminara a Selim del juego de poder para siempre. Fue entonces cuando concibió un plan de una crueldad y brillantez diabólicas. Utilizaría el conocimiento de hierbas de Gulnizar y su acceso a las cocinas reales para envenenar a Selim, pero de una manera que hiciera parecer que había sido la propia Gulnizar quien había cometido el asesinato. De esta forma, eliminaría a su rival político y destruiría al mismo tiempo a la mujer que había capturado el corazón de su hijastro. Para ejecutar este plan, Hurrem necesitaba un aliado dentro del círculo íntimo de confianza de Gulnizar. Después de semanas de investigación y manipulación sutil, encontró a su peón perfecto en Mehmet Ağa, uno de los eunucos de menor rango que trabajaba en las cocinas y que había desarrollado secretamente una obsesión enfermiza con Gulnizar. Mehmet había interpretado la gentileza natural de la joven como señales de interés romántico, y cuando Gulnizar rechazó suavemente sus avances, explicándole que su corazón ya pertenecía a otro, el eunuco se había convertido en una bomba de resentimiento esperando a explotar. «Es una lástima», murmuró Hurrem, mientras cortaba distraídamente una rosa blanca, «que las jóvenes de hoy en día no aprecien a los hombres de verdadero valor. Prefieren soñar con imposibles románticos en lugar de reconocer la devoción genuina que tienen frente a ellas». Mehmet, que había estado buscando desesperadamente a alguien que validara su dolor y su rabia, mordió el anzuelo inmediatamente. «¿Se refiere a alguien en particular, Valide Sultaní?» «Oh», suspiró Hurrem, con una actuación perfecta de preocupación maternal. «Simplemente, he observado cómo ciertas jóvenes del palacio persiguen sueños que solo pueden terminar en tragedia. Como esa dulce Gulnizar, por ejemplo. Su padre es un hombre honorable, y ella misma parece virtuosa, pero me preocupa que sus aspiraciones románticas puedan llevarla por senderos muy peligrosos». Los ojos de Mehmet se encendieron con una mezcla tóxica de celos, curiosidad y esperanza de venganza. ¿Qué clase de aspiraciones, Valide Sultaní? Hurrem fingió vacilación, como si estuviera debatiendo internamente si debería compartir información tan delicada. Quizás no debería decir nada, pero se trata de alguien muy por encima de su estación social. Alguien cuya atención hacia ella solo puede significar ruina para ambos. No hacía falta ser un genio para que Mehmet conectara los puntos. Las visitas nocturnas de Selim a las cocinas, las sonrisas secretas de Gulnizar, los rumores susurrados que él había elegido ignorar hasta ahora, todo encajaba en un patrón que lo llenó de una furia ciega. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Mehmet, sin darse cuenta de que ya había caído completamente en la trampa de Hurrem. «No podemos permitir que una situación así continúe. Es una ofensa contra el orden natural de las cosas». Hurrem sonrió internamente, pero externamente mantuvo una expresión de preocupación maternal. «Tienes razón, por supuesto, pero debemos ser muy cuidadosos. Si actuamos de manera precipitada, podríamos causar un escándalo que dañe a personas inocentes. Lo que necesitamos es una solución más elegante». Durante las siguientes semanas, Hurrem cultivó cuidadosamente la obsesión vengativa de Mehmet, alimentándola con comentarios aparentemente inocentes, observaciones casuales y sugerencias sutiles que gradualmente lo fueron convenciendo de que él tenía la responsabilidad moral de salvar tanto a Gulnizar como al imperio de las consecuencias de esta relación prohibida.
Mientras Hurrem tejía su red de manipulación y venganza, Gulnizar vivía en una burbuja de felicidad que no había experimentado jamás en su vida. Sus encuentros nocturnos con Selim se habían convertido en el centro de su existencia, momentos preciosos donde ambos podían ser simplemente ellos mismos, sin los roles y expectativas que sus posiciones sociales les imponían durante el día. Una noche de primavera, cuando el aire estaba perfumado con el aroma de los jazmines del jardín imperial, Selim llegó a las cocinas con una expresión más seria de lo usual. Gulnizar, que había aprendido a leer cada cambio sutil en su rostro, inmediatamente dejó de lado la infusión que estaba preparando y se acercó a él con preocupación. «¿Qué ocurre, Sevgilim?», preguntó suavemente, usando por primera vez la palabra turca para mi amor, un riesgo enorme que ambos sintieron como un pequeño terremoto emocional. Selim tomó las manos de Gulnizar entre las suyas, y ella pudo sentir la tensión que recorría todo su cuerpo. «He estado pensando en nosotros», dijo finalmente, «en lo que somos, en lo que podríamos ser y en los peligros que enfrentamos». Gulnizar sintió que su corazón se aceleraba. Habían evitado cuidadosamente hablar del futuro, viviendo día a día, encuentro a encuentro, como si reconocer la imposibilidad aparente de su situación pudiera hacer que se desvaneciera como humo. «¿Qué clase de peligros?». «Mi madrastra», respondió Selim, pronunciando las palabras como si tuvieran sabor amargo. «Hurrem Sultán no es conocida por su tolerancia hacia complicaciones en sus planes. Y nosotros, Sevgilim, somos la complicación más grande que podríamos ser». Gulnizar había escuchado suficientes rumores de palacio para entender exactamente lo que Selim estaba implicando. Hurrem Sultán era legendaria por su habilidad para eliminar obstáculos, y su preferencia por su hijo menor, Sesade Bayezid, era un secreto a voces en toda la corte. «¿Crees que sabe de nosotros?», preguntó, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Estoy seguro de que sabe», respondió Selim gravemente. «La pregunta es qué planea hacer con esa información». Fue en ese momento cuando Gulnizar tomó una decisión que cambiaría el curso de sus destinos. Se separó suavemente de Selim y caminó hacia uno de los cofres de madera tallada, donde guardaba sus hierbas más preciosas y peligrosas. Con manos que temblaban ligeramente por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer, extrajo una pequeña bolsa de seda, que contenía un polvo de color verde pálido. «¿Qué es eso?», preguntó Selim, intrigado por la solemnidad de los movimientos de Gulnizar. «Protección», respondió ella simplemente. «Mi abuela me enseñó sobre esta hierba cuando era muy pequeña. Viene de las montañas de Anatolia, y los antiguos curanderos la llamaban la guardiana del alma». Selim se acercó, fascinado a pesar de su preocupación. «¿Qué hace?». Gulnizar sostuvo la bolsa con reverencia, como si contuviera algo sagrado. «Cuando se toma en dosis muy pequeñas, protege el cuerpo contra la mayoría de venenos conocidos. Actúa como una armadura invisible para la sangre y los órganos vitales». «¿Y en dosis grandes?», preguntó Selim, aunque algo en sus ojos sugería que ya intuía la respuesta. «En dosis grandes, es mortal», admitió Gulnizar. «Pero ese no es su verdadero poder. Su verdadero poder está en que, cuando alguien que ha estado tomando pequeñas dosis regularmente consume un veneno, los síntomas iniciales son exactamente iguales. Para un observador externo, la persona parece estar muriendo envenenada, pero en realidad, está siendo curada». Selim comprendió inmediatamente las implicaciones de lo que Gulnizar le estaba explicando. «Es brillante», murmuró. «Si alguien tratara de envenenarme, parecería que el envenenamiento funcionó», completó Gulnizar. «Pero en realidad estarías protegido. Sin embargo, tendríamos que comenzar las dosis de protección inmediatamente. Y tendrías que tomarlas todos los días sin falta». Selim no dudó ni un segundo. «¿Cuándo empezamos?». Gulnizar preparó la primera dosis esa misma noche, midiendo cuidadosamente la cantidad exacta de polvo verde en una copa de plata pequeña y mezclándola con agua de rosas para disimular su sabor ligeramente amargo. «Esto debe ser nuestro secreto absoluto», le advirtió mientras guardaba cuidadosamente la bolsa de hierbas. «Si alguien descubre lo que estoy haciendo, podrían malinterpretarlo de la manera más terrible». Selim tomó las manos de Gulnizar y las llevó a sus labios, besándolas con una ternura que hizo que ella sintiera como si su corazón fuera a explotar de felicidad y miedo al mismo tiempo. «Confío en ti con mi vida», murmuró contra su piel. Literalmente, lo que ninguno de los dos sabía era que Mehmet Ağa había estado espiándolos desde las sombras del corredor adyacente, y había escuchado cada palabra de su conversación.
Esa misma noche, Mehmet corrió directamente a los aposentos de Hürrem Sultán y le reportó todo lo que había visto y escuchado, interpretándolo de la manera exacta que la valide Sultán había esperado que lo interpretara. Hürrem Sultán escuchó el reporte de Mehmet con una expresión de horror perfectamente actuada, como si estuviera recibiendo noticias de una traición inconcebible. Internamente, sin embargo, su corazón cantaba de triunfo. Su plan había funcionado mejor de lo que había osado esperar. ¿Estás completamente seguro de lo que viste?, preguntó, con voz temblorosa de indignación fingida. Absolutamente, valide Sultanim, respondió Mehmet, hinchándose de importancia por ser el portador de información tan crucial. La vi preparar el veneno con mis propios ojos, lo vi beber la mezcla, y escuché con mis propios oídos como ella admitía que la sustancia era mortal en dosis grandes. Hürrem se levantó de su diván, paseándose por la habitación como una leona enjaulada. Esto es traición de la peor clase. No solo está atentando contra la vida de un príncipe del imperio, sino que está utilizando su posición de confianza en el palacio para hacerlo. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó Mehmet, prácticamente salivando de anticipación vengativa. Hürrem fingió considerar cuidadosamente las opciones, como si toda esta conversación no fuera exactamente lo que había estado orquestando durante meses. Debemos actuar, por supuesto. Pero debemos ser inteligentes. Si simplemente acusamos a Gulnizar sin evidencia absoluta, podría negar todo, y su padre tiene suficiente influencia en el palacio como para crear problemas. Entonces, ¿qué sugiere? La sonrisa que cruzó el rostro de Hürrem Sultán fue la de un predador que finalmente ha acorralado a su presa. Sugieres que la dejemos completar su crimen, pero de una manera que asegure que sea atrapada en el acto, con testigos que no puedan ser sobornados o intimidados. Mehmet frunció el ceño, confundido. ¿Permitir que mate al Shehzade Selim? Por supuesto que no, respondió Hürrem con impaciencia falsa. Interceptaremos el veneno antes de que pueda hacer daño real, pero no antes de que ella haya revelado completamente sus intenciones criminales ante múltiples testigos de alta confiabilidad. Durante los siguientes 3 días, Hürrem orquestó su plan final con la precisión de un maestro de ajedrez ejecutando jaque mate. Organizó una cena íntima para un grupo selecto de dignatarios extranjeros, asegurándose de que Selim estaría presente y de que las cocinas reales estarían bajo supervisión especial para la ocasión. También se aseguró de que varios miembros leales de la guardia personal del sultán estuvieran estratégicamente posicionados cerca del comedor. Mientras tanto, Gulnizar continuaba administrando las dosis diarias de protección a Selim, sin sospechar nada del peligro mortal que se cernía sobre ambos. Selim, por su parte, había comenzado a sentirse más seguro y optimista sobre su futuro. La protección que Gulnizar le estaba proporcionando no solo era física, también era emocional. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente amado y cuidado. La noche de la cena especial, Gulnizar trabajó junto a su padre para preparar un banquete que sería recordado por su excelencia. Cada plato era una obra maestra culinaria, cada sabor había sido perfectamente equilibrado, cada presentación era digna de un museo de arte. Fue durante la preparación del último curso, una selección de dulces otomanos acompañados de vino especiado, cuando Mehmet Ağa se acercó a Gulnizar con una expresión de urgencia fingida. «Gulnizar Hanim», murmuró en voz baja, «la valide Sultán ha pedido específicamente que prepares una copa especial del vino especiado para el Shehzade Selim. Dice que ha escuchado sobre tus habilidades para crear mezclas medicinales y quiere que agregues algunas hierbas que puedan ayudar con sus problemas de sueño». Gulnizar se sintió inmediatamente alarmada. ¿Por qué Hürrem Sultán, que nunca había mostrado interés en el bienestar de Selim, haría tal petición? Y más importante aún, ¿cómo sabía sobre sus habilidades herbales? ¿Estás seguro de que la petición viene de la valide Sultán?, preguntó cautelosamente. Completamente seguro, mintió Mehmet sin parpadear. De hecho, me pidió que te diera esto. Extendió una pequeña bolsa que contenía un polvo de color similar al que Gulnizar había estado usando para proteger a Selim, pero que en realidad era un veneno poderoso que Hürrem había obtenido de fuentes muy diferentes y mucho más siniestra. Gulnizar tomó la bolsa y la olió cuidadosamente. El aroma era casi idéntico al de sus hierbas protectoras, pero había algo ligeramente diferente que no podía identificar. Su instinto le gritaba que había peligro, pero no podía determinar exactamente qué tipo de hierbas son estas, preguntó. Mehmet se encogió de hombros con indiferencia estudiada.
No soy experto en estas cosas. La valide sultán simplemente dijo que eran hierbas especiales para promover el sueño reparador. En ese momento, el destino de todos los involucrados dependía de una sola decisión de Gulnizar. Podía rechazar la petición, arriesgándose a ofender a la mujer más poderosa del palacio sin una buena razón aparente, o podía confiar en su instinto y negarse a usar hierbas que no había preparado ella misma. Desafortunadamente para todos, el amor que sentía por Selim nubló su juicio habitual. Si había una oportunidad, por pequeña que fuera, de que Hürrem Sultan estuviera genuinamente tratando de ayudar a su hijastro, Gulnizar no quería ser la causa de rechazar esa ayuda. Con manos que temblaban ligeramente por la aprensión, Gulnizar preparó la copa de vino especiado y añadió el contenido de la bolsa que Mehmet le había dado. El polvo se disolvió completamente, dejando el vino con el mismo color y aroma de siempre. Lo que Gulnizar no sabía era que Hürrem Sultan, Mehmet Ağa y varios guardias de élite ya estaban posicionados estratégicamente para presenciar lo que estaba a punto de suceder. En la mente distorsionada de todos ellos, estaban a punto de ser testigos de un intento de asesinato que justificaría la ejecución inmediata de una traidora. La copa fue llevada al comedor con el resto del vino especiado, y Gulnizar siguió el protocolo usual, sirviendo personalmente a los invitados más importantes, comenzando con Selim. Cuando Selim levantó la copa a sus labios, sonrió cálidamente a Gulnizar, un gesto de amor y confianza, que le rompió el corazón a ella porque en algún lugar profundo de su alma sabía que algo estaba terriblemente mal. Selim bebió. Y entonces, el mundo de Gulnizar se derrumbó por completo. Los primeros síntomas aparecieron exactamente como Gulnizar había advertido, que aparecerían, pero en la mente envenenada de los espectadores, eran la confirmación de sus peores temores. Selim había bebido apenas la mitad de su copa, cuando comenzó a sentir el familiar mareo que había experimentado durante las últimas semanas, con las dosis de protección de Gulnizar. Pero esta vez, los síntomas fueron más intensos. Su rostro se puso pálido como el mármol. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, y una expresión de confusión cruzó sus hermosos ojos verdes. ¿Te sientes bien, Şehzadem?, preguntó uno de los dignatarios venecianos, notando inmediatamente el cambio en la apariencia del príncipe. Selim intentó responder, pero las palabras se sintieron extrañas en su boca. El mareo se intensificó, y por un momento, el comedor pareció girar a su alrededor, como si estuviera en el centro de un torbellino. Se aferró al borde de la mesa, tratando de mantener el equilibrio, completamente inconsciente de que cada síntoma que experimentaba estaba siendo interpretado por los observadores ocultos como evidencia de envenenamiento mortal. Gulnizar, que había estado sirviendo a otros invitados en el extremo opuesto del comedor, sintió una punzada de alarma cuando vio la palidez de Selim. Algo estaba mal. Los síntomas eran similares a los que había experimentado antes, pero mucho más intensos. Se acercó rápidamente, su corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho. «Şehzadem», murmuró en voz baja, llegando a su lado con la gracia silenciosa que había perfeccionado durante años de servicio en el palacio. «¿Qué sientes?» Selim la miró con ojos que luchaban por enfocarse. Es como las otras veces», susurró apenas audiblemente. «Pero más fuerte, mucho más fuerte». «Deténganla», gritó Hürrem, señalando dramáticamente a Gulnizar. «Ha envenenado a mi hijo». El comedor estalló en caos inmediatamente. Los dignatarios extranjeros se pusieron de pie alarmados, los guardias se precipitaron hacia Gulnizar, y el propio Selim, a pesar de su estado confuso, trató de interponerse entre los soldados y la mujer que amaba. «No», gritó Selim, su voz ronca pero llena de determinación. Ella no haría nunca», pero sus palabras se vieron interrumpidas por una ola de náusea que lo dobló sobre sí mismo. Y el espectáculo de un príncipe aparentemente agonizando fue suficiente para convencer a todos los presentes de que Hürrem tenía razón. Gulnizar se quedó paralizada por la shock, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. En cuestión de segundos, su mundo se había transformado de un evening romántico compartido con el hombre que amaba a una pesadilla de acusaciones y espadas desenvainadas apuntando hacia ella. «Yo no he hecho nada», gritó encontrando finalmente su voz. «Lo juro por Alá, no he hecho nada para dañar al Şehzade Selim», pero sus protestas cayeron en oídos sordos.
Mehmet Ağa, que había aparecido como por arte de magia en el momento perfecto, se adelantó con una expresión de righteous indignation, que habría sido convincente para cualquiera que no conociera sus verdaderas motivaciones. Yo mismo la vi preparar el veneno, declaró con voz temblorosa de emoción fingida. Con estos ojos la vi mezclar sustancias mortales en la copa del príncipe. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, admitió abiertamente que las hierbas que estaba usando eran letales en grandes dosis. La sala se llenó de murmullos horrorizados, y Gulnizar sintió como si el suelo se estuviera desvaneciendo bajo sus pies. Cada palabra de Mehmet era técnicamente verdadera, pero desprovista del contexto que las hacía comprensibles. Sí, había preparado algo para Selim. Sí, había admitido que las hierbas podían ser mortales en grandes dosis. Pero había omitido deliberadamente el hecho de que en pequeñas dosis eran protectoras y que toda la conversación había sido sobre proteger a Selim, no sobre dañarlo. Eso no es toda la verdad, gritó Gulnizar desesperadamente. Sí, preparé algo para él, pero no era para hacerle daño, era para protegerlo. Hurrem Sultán rió con una amargura que parecía genuina. ¿Protegerlo? Mira su estado. ¿Llamas a esto protección? Señaló a Selim, quien ahora estaba siendo sostenido por 2 guardias mientras luchaba contra las náuseas y el mareo. Los síntomas son consistentes con envenenamiento, anunció solemnemente. Pupilas dilatadas, palidez extrema, náuseas severas, pérdida del equilibrio, sin intervención inmediata me temo. No necesitó completar la sentencia. El veredicto médico fue como el martillo final en el ataúd de la inocencia aparente de Gulnizar. Los guardias se acercaron a Gulnizar con las cadenas ya preparadas, como si Hurrem hubiera anticipado exactamente cómo se desarrollarían los eventos. Gulnizar no opuso resistencia física. Sabía que sería inútil, pero su mente trabajaba febrilmente, tratando de entender cómo su acto de amor había sido tan perfectamente distorsionado para parecer el crimen más vil imaginable. Por favor, suplicó, mirando directamente a Hurrem Sultán. Déjeme explicar lo que realmente estaba haciendo. Hurrem la miró con una mezcla de desprecio y dolor fingidos que habría convencido a los mejores actores de Constantinopla. ¿Explicar? ¿Qué explicación podría justificar intentar asesinar a un príncipe del imperio? ¿Qué explicación podría excusar traicionar la confianza que mi familia depositó en ti y en tu padre? La mención de su padre fue como una daga en el corazón de Gulnizar. Hasan Efendi había dedicado toda su vida al servicio leal del palacio, y ahora la deshonra de su hija lo destruiría también a él. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Gulnizar, no por miedo a su propio destino, sino por el dolor que sabía que estaba causando al hombre que más respetaba en el mundo. Mi padre no tiene nada que ver con esto, dijo con voz quebrada. Si deben castigar a alguien, que sea solo a mí. Oh, puedes estar segura de que serás castigada, respondió Hurrem, con una frialdad que hizo que varios de los presentes se estremecieran. La traición de esta magnitud no puede quedar sin respuesta. Mientras las cadenas se cerraban alrededor de las muñecas de Gulnizar, Selim reunió las fuerzas suficientes para hacer un último intento desesperado de defender a la mujer que amaba. «¡Madre!», gritó, usando el título que siempre había usado para Hurrem, a pesar de que no era su madre biológica. «Debe haber un error. Gulnizar no haría nunca algo así. La conozco». Hurrem se volvió hacia él con una expresión de dolor maternal perfectamente actuada. «Hijo mío, entiendo que esto debe ser devastador para ti. Ser traicionado por alguien en quien confiabas es uno de los dolores más profundos que un corazón puede experimentar, pero no puedes permitir que tus sentimientos nublen tu juicio ante evidencia tan clara». «No es evidencia clara», insistió Selim, tratando de caminar hacia Gulnizar, pero siendo sujetado firmemente por los guardias que supuestamente lo estaban ayudando. «Hay algo que no entendemos, algo que estamos pasando por alto». Gulnizar fue escoltada fuera del comedor, bajo la mirada de docenas de testigos que nunca olvidarían lo que habían presenciado. El momento en que una sirvienta había tratado de asesinar a un príncipe otomano y había sido descubierta infragante. La historia se extendería por el palacio como fuego en pasto seco. Y para el amanecer, todo Constantinopla estaría hablando de la traición más shocking de la década. Los dungeons bajo el Palacio Topkapi eran un laberinto de celdas de piedra que habían sido testigos de secretos, confesiones y agonías que la historia oficial del imperio prefería olvidar. Era allí donde llevaron a Gulnizar, a una celda pequeña y húmeda,
donde la única luz provenía de una antorcha que ardía al final del corredor. Mientras los guardias la encerraban, Gulnizar sintió que la realidad de su situación finalmente comenzaba a penetrar la shock inicial. No era solo que hubiera sido acusada falsamente, era que la acusación había sido tan perfectamente orchestrated que sería casi imposible probar su inocencia. Cada pieza de evidencia, cada testimonio, cada síntoma que Selim había mostrado, todo apuntaba hacia una conclusión inevitable. Ella era culpable. Se sentó en el suelo frío de piedra, abrazando sus rodillas contra su pecho, y por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, se permitió pensar claramente. Alguien había planeado esto. Alguien había sabido exactamente qué hierbas ella había estado usando para proteger a Selim. Había sabido sobre sus encuentros nocturnos, había sabido cómo manipular la situación para que pareciera exactamente lo opuesto de lo que realmente era. ¿Pero quién? ¿Y por qué? La respuesta llegó a ella gradualmente, como el amanecer que se filtra lentamente a través de la oscuridad. Hurrem Sultán, la única persona en el palacio con suficiente poder para orquestar algo tan elaborado, con suficiente motivación para querer dañar a Selim, y con suficiente inteligencia para crear un plan tan diabólicamente brillante. Pero entender quién estaba detrás del complot no le daba a Gulnizar ninguna manera de probarlo. Hurrem era demasiado inteligente para dejar evidencia, y había construido su plan usando las palabras y acciones verdaderas de Gulnizar contra ella. Las horas pasaron lentamente en la celda. Gulnizar podía escuchar los pasos ocasionales de guardias en el corredor, el goteo constante de agua en algún lugar distante y los sonidos ahogados del palacio que continuaba su vida normal, mientras ella se enfrentaba a la perspectiva de su ejecución. Fue cerca de la medianoche cuando escuchó pasos que se acercaban a su celda, diferentes a los de los guardias habituales. Estos pasos eran más suaves, más cuidadosos, como si la persona que se acercaba estuviera tratando de no ser descubierta. Una figura apareció en la entrada de su celda, envuelta en una capa oscura que ocultaba su identidad. Durante un momento, Gulnizar sintió terror de que fuera Hurrem, viniendo a gloat sobre su victoria, o a asegurarse de que ningún cabo suelto pudiera desentrañar su plan. Pero cuando la figura habló, Gulnizar reconoció inmediatamente la voz, y su corazón se llenó de una mezcla de alivio y sorpresa. Gulnizar Anim, susurró la voz familiar. Necesitamos hablar. La persona bajo la capa era Defterdar Mustafa Efendi, el tesorero principal del imperio y uno de los hombres más influyentes en la corte otomana. Era conocido por su integridad inquebrantable, su lealtad absoluta al sultán, y su habilidad para ver a través de las intrigas políticas más complejas. Más importante aún, había sido un amigo cercano del abuelo de Gulnizar durante décadas, y había conocido a la familia desde que ella era una niña pequeña. Mustafa Efendi se acercó a los barrotes de la celda, y cuando la luz de la antorcha iluminó su rostro, Gulnizar pudo ver que sus ojos estaban llenos de preocupación genuina y algo más. «Daud, Efendim», murmuró Gulnizar, levantándose rápidamente y acercándose a los barrotes. «¿Por qué está usted aquí?» «Porque algo en toda esta situación no tiene sentido», respondió Mustafa Efendi en voz baja. «He conocido a tu familia durante toda mi vida. Conocí a tu abuela, respeto profundamente a tu padre, y he observado tu crecimiento desde la infancia. La mujer que conozco no es capaz de asesinato». Gulnizar sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de gratitud rather than despair. «Efendim, le juro por todo lo sagrado que yo no traté de matar al Shehrazad de Selim. Lo que hice fue exactamente lo contrario». Mustafa Efendi estudió su rostro cuidadosamente. Después de décadas navegando las aguas traicioneras de la política palaciega, había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para detectar mentiras. Y en los ojos de Gulnizar, no vio nada más que verdad dolorosa y desesperada. «Cuéntamelo todo», dijo simplemente. «Desde el principio. No omitas nada, por insignificante que parezca». Gulnizar respiró profundamente y comenzó su historia. Le contó sobre sus encuentros nocturnos con Selim, sobre el amor que había florecido entre ellos contra todas las probabilidades sociales, sobre las preocupaciones de Selim, regarding Hurrem Sultán, y sobre su decisión de protegerlo con las hierbas que su abuela le había enseñado a usar. Mustafa Efendi escuchó sin interrumpir, ocasionalmente asintiendo o frunciendo el ceño, cuando ciertos detalles confirmaban sus propias sospechas sobre la situación. Cuando Gulnizar llegó a la parte sobre Mehmet Ağa y la bolsa de hierbas que supuestamente venía de Hurrem Sultán,
El tesorero principal se puso notablemente tenso. ¿Estás segura de que las hierbas que Mehmet te dio no eran las mismas que habías estado usando? Preguntó. Casi segura, respondió Gulnizar. El aroma era similar, pero había algo diferente. Si hubiera tenido más tiempo para examinarlas probaré. Pero estabas bajo presión, completó Mustafa Efendi thoughtfully, y la petición supuestamente venía de la valide Sultan herself. Exactamente. Y pensé que quizás, si había una posibilidad de que ella estuviera genuine y tratando de ayudar a Selim. Mustafa Efendi negó con la cabeza Grimly. Conoces muy poco sobre Hurrem Sultan, si pensabas que alguna vez ayudaría genuinely a Selim. Su preferencia por Shehzade Bayezid es uno de los secretos peor guardados del palacio. Gulnizar sintió una terrible comprensión dawning en su mente. ¿Usted cree que ella orquestó todo esto? Creo que es la única explicación que tiene sentido, respondió Mustafa Efendi. Pero creer y probar son dos cosas completamente diferentes. Hurrem Sultan no habría dejado evidencia que pudiera ser Traced Bakhtuer. Entonces estoy perdida, murmuró Gulnizar, sintiendo que la desesperación volvía a apoderarse de ella. No necesariamente, dijo Mustafa Efendi, y algo en su tono hizo que Gulnizar levantara la vista con esperanza renovada. Hay algunas inconsistencias en la versión oficial de los eventos, pequeñas cosas que la mayoría de la gente no notaría, pero que podrían ser significativas si se examinan más closely. ¿Qué tipo de inconsistencias? Por ejemplo, dijo Mustafa Efendi, la timing de la aparición de Hurrem Sultan en el comedor fue remarcable conveniente. Era como si hubiera sabido exactamente cuándo aparecerían los síntomas. Y Mehmet Ağa, añadió Gulnizar, comenzando a ver hacia dónde se dirigía el pensamiento de Mustafa Efendi. Su testimonio fue muy específico, casi como si hubiera estado ensayado. Exactamente, y hay algo más que me molesta. Mustafa Efendi se acercó más a los barrotes, bajando su voz aún más. He visto casos de envenenamiento antes, y los síntomas que mostró Selim fueron inusuales. ¿En qué sentido? Demasiado leves para ser fatales, pero demasiado dramáticos para ser accidentales. Era como si alguien hubiera querido crear la apariencia de un envenenamiento serio, sin realmente causar daño permanente. Gulnizar sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Está diciendo que Selim no estuvo realmente en peligro mortal. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y si tengo razón, entonces todo este incidente fue una actuación elaborada diseñada para destruirte y dañar la reputación de Selim simultáneamente. Por primera vez desde que había comenzado toda la pesadilla, Gulnizar sintió un rayo de esperanza genuina. Pero Mustafa Efendi rápidamente la trajo de vuelta a la realidad. ¿Qué necesitaríamos? Mustafa Efendi estuvo callado por un largo momento, pensando cuidadosamente. Necesitaríamos encontrar ya sea las hierbas originales que Mehmet te dio, o conseguir que alguien involucrado en la conspiración confiese su papel en ella. ¿Y cuáles son las posibilidades de que cualquiera de esas cosas suceda? La expresión en el rostro de Mustafa Efendi no era alentadora, pero había una determinación férrea en sus ojos que le dio a Gulnizar fuerza para seguir esperando. Escasas, admitió honestamente, pero no imposibles, y mientras haya cualquier posibilidad, no voy a permitir que una mujer inocente sea ejecutada para satisfacer las ambiciones políticas de alguien más. Mientras Mustafa Efendi se alejaba en la oscuridad, prometiendo que regresaría con noticias sobre su investigación, Gulnizar se sentó nuevamente en el suelo frío de su celda. Pero esta vez no se sintió completamente sola en el mundo. En algún lugar del vasto complejo del palacio sobre ella, había al menos una persona que creía en su inocencia y que estaba dispuesta a arriesgar su propia posición para descubrir la verdad. Era una pequeña esperanza, pero en la oscuridad absoluta de su situación, incluso la luz más pequeña podía marcar toda la diferencia entre la desesperación y la supervivencia. La batalla por su vida, y para exponer la verdad detrás del crimen perfecto de Hurrem Sultan, apenas había comenzado. Los siguientes 3 días fueron los más largos en la vida de Gulnizar, pero también fueron los días en que Defterdar Mustafa Efendi demostró por qué era considerado uno de los hombres más astutos y determinados del Imperio Otomano. Mustafa Efendi comenzó su investigación de la manera más sutil posible, sabiendo que cualquier movimiento en falso alertaría a Hurrem Sultan y le daría tiempo para eliminar cualquier evidencia restante. Su primera parada fue la habitación de Mehmet Ağa, que registró durante las horas de oración matutina,
cuando sabía que el eunuco estaría en la mezquita del palacio. Lo que encontró allí superó incluso sus expectativas más optimistas. Escondida detrás de una tabla suelta en el suelo de la modesta habitación de Mehmet, Mustafa Efendi descubrió una pequeña bolsa de seda que contenía restos del mismo polvo que había sido usado para incriminar a Gulnizar. Pero más importante aún, encontró una carta en la delicada caligrafía de Hürrem Sultán que contenía instrucciones muy específicas sobre cómo y cuándo entregar las hierbas especiales a Gulnizar. La carta era cautelosa en su lenguaje. Hürrem era demasiado inteligente para escribir algo directamente incriminatorio, pero para alguien con la experiencia de Mustafa Efendi en interpretar comunicaciones políticas codificadas, el significado era cristalino. Hürrem había orquestado todo el plan, utilizando a Mehmet como su peón dispuesto. Armado con esta evidencia física, Mustafa Efendi procedió a la segunda fase de su investigación, confrontar directamente al eslabón más débil de la conspiración. Encontró a Mehmet Ağa esa misma noche, después de que el eunuco hubiera terminado sus labores en las cocinas. Mehmet estaba caminando solo por uno de los jardines menores del palacio, aparentemente disfrutando de su momento de triunfo sobre la mujer que había rechazado sus avances. Mehmet Ağa, dijo Mustafa Efendi, emergiendo de las sombras con una calma que era más aterradora que cualquier grito de ira. Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy importante. Mehmet se sobresaltó, su rostro inmediatamente traicionando la culpa que había estado tratando de ocultar. Defterdar Efendi, no lo escuché acercarse. ¿En qué puedo servirle? Mustafa Efendi sacó lentamente la bolsa de seda de su túnica, sosteniéndola de manera que la luz de la luna la hiciera claramente visible. Puedes comenzar explicándome por qué esta bolsa estaba escondida en tu habitación, junto con esta carta muy interesante de la Valide Sultán. El color se drenó completamente del rostro de Mehmet. Sus ojos se movían frenéticamente, como si estuviera buscando una ruta de escape, pero Mustafa Efendi había elegido el lugar cuidadosamente. Estaban en un jardín cerrado con una sola entrada, bloqueada ahora por la imponente figura del tesorero principal. Yo no sé de qué está hablando, murmuró Mehmet, pero su voz tembló traicionando sus palabras. ¿No? Mustafa Efendi desplegó la carta con movimientos deliberadamente lentos. Entonces, no te importará si leo algunos extractos en voz alta. Las hierbas deben ser entregadas exactamente como te he instruido. El momento es crucial para el éxito de nuestro proyecto. Mehmet comenzó a temblar visiblemente. Eso podría significar cualquier cosa. Podría. Mustafa Efendi dio un paso más cerca, y su presencia física, aunque no era un hombre grande, pareció llenar todo el jardín con autoridad. ¿Y qué hay de esta parte? Recuerda que tu lealtad en este asunto será recompensada generosamente, pero cualquier traición será castigada de maneras que ni siquiera puedes imaginar. La resistencia de Mehmet se desplomó como una casa de cartas en un vendaval. Se dejó caer de rodillas en el suelo del jardín, sus manos temblando incontrolablemente. «No fue idea mía», gritó desesperadamente. «Ella me convenció. La Valide Sultán me hizo creer que Gulnizar realmente estaba tratando de matar al Şehzade Selim. Pensé que estaba sirviendo al imperio al ayudar a exponer su traición». «¿Y las hierbas?», preguntó Mustafa Efendi, su voz cortando a través de la histeria de Mehmet, como una cuchilla. «¿De dónde vinieron las hierbas que le diste a Gulnizar?» «De la Valide Sultán». Mehmet ahora lloraba abiertamente, toda pretensión de inocencia abandonada. «Ella me las dio personalmente, me dijo que eran hierbas para crear la apariencia de envenenamiento sin causar daño real. Dijo que era la única manera de exponer las intenciones de Gulnizar antes de que pudiera realmente lastimar al príncipe». Mustafa Efendi sintió una satisfacción sombría sentándose en su pecho. Era exactamente lo que había sospechado, pero escuchar la confesión directamente de los labios de Mehmet lo hacía real de una manera que cambiaría todo. «¿Y estás dispuesto a repetir esta confesión ante el gran visir y el sultán mismo?» Mehmet lo miró con ojos llenos de terror. «¿Qué opción tengo? Si no confieso, me expondrá de todos modos. Si confieso, tal vez haya una posibilidad de misericordia». «Tu única posibilidad de misericordia», dijo Mustafa Efendi firmemente, «es decir la verdad completa y ayudar a deshacer la terrible injusticia que has ayudado a crear». La mañana siguiente, Mustafa Efendi solicitó una audiencia urgente con Kanuni Sultan Sulimán. Era una solicitud que no podía ser negada, dado el estatus de Mustafa y su reputación por nunca hacer demandas frívolas del tiempo del sultán.
El sultán lo recibió en sus aposentos privados. Una habitación adornada con las mejores alfombras de Persia, paredes cubiertas de caligrafía exquisita, y muebles incrustados con piedras preciosas que reflejaban la riqueza y el poder del Imperio Otomano en su apogeo. Kanuni Sultán Sulemán, incluso en sus últimos años, seguía siendo una figura imponente. Su barba había crecido completamente blanca, pero sus ojos aún conservaban la inteligencia aguda y la autoridad absoluta que había construido el imperio más poderoso de su era. Cuando Mustafa Efendi entró y realizó la reverencia tradicional, el sultán le hizo señas para que se levantara inmediatamente. «Mustafa Efendi», dijo el sultán, «tu solicitud para esta audiencia mencionaba asuntos concernientes a mi hijo Selim y el supuesto atentado contra su vida. Habla libremente». Mustafa Efendi se había preparado cuidadosamente para este momento, sabiendo que tendría solo una oportunidad para presentar su caso ante el hombre más poderoso del mundo. Comenzó metódicamente, presentando cada pieza de evidencia que había reunido: la bolsa de hierbas encontrada en la habitación de Mehmet, la carta de Hurrem Sultán, y más importante aún, la confesión completa de Mehmet. Mientras hablaba, Mustafa Efendi observaba cuidadosamente el rostro del sultán. Kanuni Sultán Sulemán había sobrevivido décadas de intrigas palaciegas, había navegado innumerables conspiraciones y había aprendido a leer a las personas y situaciones con una precisión que rayaba en lo sobrenatural. Mientras la verdad del complot de Hurrem se hacía clara, la expresión del sultán se volvió cada vez más sombría. «¿Me estás diciendo», dijo el sultán finalmente, su voz engañosamente calmada, «que mi esposa orquestó un plan elaborado para incriminar a una niña inocente por intento de asesinato, simplemente para avanzar su agenda política respecto a la sucesión?» «Así es, Su Majestad», respondió Mustafa Efendi sin vacilación, «y tengo tanto evidencia física como testimonio de testigos para respaldar cada aspecto de esta acusación». El sultán permaneció en silencio durante varios minutos largos, mirando hacia los jardines más allá de su ventana. Finalmente se volvió de nuevo hacia Mustafa Efendi. «Convoca a Hurrem Sultán, al médico que examinó a Selim, y trae a la prisionera Gulnizar aquí inmediatamente. También trae a Mehmet Ağa bajo custodia. Es hora de que todas las partes involucradas enfrenten la verdad». Una hora después, la cámara privada del sultán se había transformado en un tribunal improvisado. Hurrem Sultán entró con su porte real habitual, pero Mustafa Efendi notó una tensión en su postura que sugería que no estaba completamente segura de por qué había sido convocada. Selim llegó momentos después, aún viéndose pálido pero obviamente recuperándose de su calvario. El médico Dr. Ibrahim Efendi parecía nervioso pero profesional. Mehmet Ağa fue traído bajo custodia, su rostro ya mostrando las marcas de su tormento interno. Finalmente Gulnizar fue escoltada adentro, aún usando las cadenas que había llevado durante 3 días. Su apariencia era impactante después de su confinamiento. Su ropa estaba sucia, su cabello despeinado, y su rostro mostraba las marcas de noches sin sueño y angustia emocional. Pero sus ojos, cuando se encontraron con los del sultán, no mostraron derrota, solo una dignidad silenciosa, que impresionó incluso a los observadores más cínicos presentes. El sultán observó al grupo reunido ante él, luego hizo un gesto hacia Mustafa Efendi. «Presenta tus hallazgos», ordenó simplemente. Mustafa Efendi comenzó con la evidencia física, mostrando la bolsa de hierbas y la carta para que todos los presentes las vieran. Luego pidió a Mehmet Ağa que repitiera su confesión, lo que el eunuco aterrorizado hizo en una voz apenas por encima de un susurro, detallando exactamente cómo Hurrem lo había manipulado para participar en su plan. Durante toda la confesión de Mehmet, Hurrem Sultán mantuvo una expresión de incredulidad choqueada, como si estuviera escuchando sobre estos eventos por primera vez. Era una actuación magistral, pero el sultán había visto demasiadas actuaciones durante su reinado para ser engañado. Cuando Mehmet terminó, el sultán se volvió hacia Dr. Ibrahim Efendi. «Dime sobre los síntomas que Selim mostró la noche en cuestión». El médico se veía incómodo. «Su Majestad, los síntomas fueron inusuales. Parecían severos inicialmente, pero se resolvieron mucho más rápidamente de lo que se esperaría con la mayoría de los venenos conocidos. En retrospectiva, parecían casi teatrales». «Teatrales», repitió el sultán, su mirada dirigiéndose hacia Hurrem. Una elección interesante de palabras. Finalmente, el sultán se dirigió a Gulnizar directamente.
Dime, con tus propias palabras, ¿qué estabas haciendo cuando preparaste las hierbas para mi hijo? Gulnizar se enderezó, extrayendo una fuerza interior que la sorprendió incluso a ella misma. Su Majestad lo estaba protegiendo. Le había estado dando pequeñas dosis de hierbas protectoras durante semanas, porque temía que alguien pudiera tratar de dañarlo. Cuando Mehmet Ağa se me acercó con hierbas que afirmaba venían de la Valide Sultán, debería haber confiado en mis instintos y rechazado. En su lugar, permití que mi amor por el Sesade nublara mi juicio, y usé hierbas que no había preparado yo misma. ¿Amor?, preguntó el sultán, alzando una ceja. Sí, su majestad, respondió Gulnizar sin vergüenza. Amo a su hijo, y moriría antes de causarle daño. Selim, quien había estado de pie silenciosamente durante todo el procedimiento, se adelantó. Padre, todo lo que Gulnizar dice es verdad. Ella me ha estado protegiendo, no dañando. Nuestro amor puede no ser convencional, pero es real, y es puro. El sultán estudió a su hijo cuidadosamente. Luego volvió su atención a Hürrem Sultán. Esposa, dijo, y algo en su tono hizo que todos en la habitación se tensaran. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Tal vez, acordó el sultán. Pero queda el asunto de tus instrucciones escritas para él. Por primera vez, apareció una grieta en la compostura de Hürrem. ¿Instrucciones escritas para qué? Mustafa Efendi se adelantó y leyó en voz alta de la carta, palabra por palabra. Con cada oración, el rostro de Hürrem se volvía más pálido, hasta que finalmente se dio cuenta de que la negación ya no era posible. Estaba protegiendo al imperio, dijo finalmente, su voz llevando una nota de desesperación que ninguno de los presentes había escuchado de ella antes. Selim no es adecuado para gobernar. Sus debilidades, sus indulgencias, destruirían todo lo que has construido. La expresión del sultán fue de profunda tristeza mezclada con ira terrible. Entonces decidiste destruir a una niña inocente y posiblemente matar a mi hijo para avanzar tus preferencias políticas. Nunca tuve la intención de que nadie muriera, protestó Hürrem. Las hierbas estaban destinadas a crear solo la apariencia de envenenamiento. Pero estabas dispuesta a dejar que Gulnizar muriera por tu engaño, señaló el sultán. Y estabas dispuesta a dañar permanentemente la reputación de Selim y posiblemente su salud. El silencio en la habitación era absoluto. Todos los presentes entendían que estaban presenciando la caída de la mujer más poderosa del Imperio Otomano. El juicio del sultán fue rápido y final. Hürrem Sultán sería exiliada a un palacio remoto en Anatolia, despojada de todos sus títulos y privilegios, para nunca regresar a Constantinopla. Mehmet Ağa serviría 10 años de trabajo forzado, aunque su sentencia fue reducida algo debido a su cooperación en exponer la verdad. Más importante aún, todos los cargos contra Gulnizar fueron retirados inmediatamente, y fue liberada de custodia con disculpas completas del Estado. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el sultán se dirigió a Selim directamente. Hijo mío, dijo, has mostrado lealtad, valor e integridad durante toda esta prueba. También has mostrado que eres capaz de inspirar tales cualidades en otros. Miró significativamente a Gulnizar. Estas son realmente las cualidades que hacen a un buen gobernante. Selim miró a su padre con sorpresa y esperanza. Padre, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez te he subestimado. Tu amor por esta mujer ha revelado una profundidad de carácter que no había reconocido antes. Ella te protegió, y tú la protegiste, cada uno dispuesto a sacrificar todo por el otro. Este es el tipo de lealtad que construye bases sólidas para los reinos. El sultán hizo una pausa, luego continuó. Si realmente se aman, y si ambos están dispuestos a aceptar las responsabilidades que vienen con tal unión, entonces tienen mi bendición para casarse. La habitación estalló en jadeos de asombro, incluso en el Imperio Otomano, donde los sultanes habían casado esclavas antes. La perspectiva de un príncipe casándose con la hija de un cocinero era casi sin precedentes. Gulnizar cayó de rodillas, abrumada por la emoción y la gratitud. Su Majestad, yo no sé qué decir. Di que harás feliz a mi hijo, respondió el sultán con una ligera sonrisa, y que lo ayudarás a convertirse en el hombre y líder que creo que puede ser. Selim ayudó a Gulnizar a ponerse de pie, y por primera vez en días, ambos pudieron sonreír verdaderamente. Ya lo ha hecho, padre, dijo. Ya lo ha hecho. 6 meses después, el palacio albergó una celebración de boda de la que se habló en todo el imperio. Sesade Selim,
se casó con Gulnizar en una ceremonia que combinó la tradición otomana con alegría y amor genuinos. Gulnizar, ahora conocida oficialmente como Gulnizar Hatun, se convirtió no solo en la esposa de Selim, sino también en su consejera más cercana. Su conocimiento de hierbas y curación la hizo valiosa para el imperio de maneras que iban mucho más allá de su relación personal con el príncipe. Hasan Efendi fue promovido a Gran Maestro de las Cocinas Reales, un honor que reconocía no solo sus habilidades culinarias, sino también las contribuciones de su hija al imperio. El anciano estaba tan orgulloso de Gulnizar que apenas podía contener su alegría. Mustafa Efendi continuó sirviendo como defterdar, pero también se convirtió en un amigo cercano y consejero de la joven pareja, su papel en exponer la verdad habiendo cimentado un vínculo que duraría toda su vida. Y en cuanto a Selim mismo, la experiencia lo había transformado. Ya no era el príncipe sin rumbo y melancólico de antes, se había convertido en un líder que entendía el valor de la lealtad, la importancia de la verdad y el poder del amor para superar incluso los obstáculos más imposibles. Años después, cuando Selim finalmente se convirtió en sultán, los historiadores marcarían su reinado como uno de los más justos y prósperos en la historia otomana. Y a menudo notarían que detrás de cada gran gobernante hay una gran mujer, en su caso, una mujer que había demostrado que a veces el mayor acto de amor es estar dispuesto a ser malentendido por el bien de proteger a la persona que más amas. La historia de Gulnizar se convirtió en una leyenda en el imperio, contada y recontada como un recordatorio de que el amor verdadero puede conquistar incluso a los enemigos más poderosos y que a veces lo que parece ser traición es en realidad la forma más profunda de lealtad. Al final, la paradoja que había parecido tan imposible al principio de nuestra historia se resolvió. Gulnizar había salvado a Selim aparentando envenenarlo. Su disposición a ser malentendida, combinada con la lealtad de aquellos que realmente conocían su carácter, no solo había salvado su propia vida, sino que también había expuesto una conspiración que podría haber destruido al imperio mismo. Y vivieron como las mejores historias prometen, felices para siempre. Esta ha sido la historia de Gulnizar, una mujer que demostró que el amor verdadero no siempre viene en formas que el mundo puede entender inmediatamente, pero que la verdad, como el agua, siempre encuentra una manera de fluir hacia la superficie. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has sentido alguna vez que tus buenas intenciones fueron mal interpretadas? La historia de Gulnizar nos recuerda que a veces el camino hacia la justicia es largo y difícil, pero que con perseverancia, valor y la ayuda de personas honorables, la verdad siempre prevalece. Si llegaste hasta el final de esta historia, deja en los comentarios la palabra Gunes, para que sepamos que esta historia de amor, lealtad y redención tocó tu corazón.